Buenas tardes a todos, bienvenidos. Este es un Ateneo que preparamos con los residentes del laboratorio para informarnos sobre la pandemia actual del coronavirus 2019. En el mismo vamos a hablar de la epidemiología, de las características estructurales de la partícula viral, del ciclo de replicación y fisiopatología, el cuadro clínico con sus signos y síntomas, del diagnóstico del laboratorio, la toma de muestras, la detección, los marcadores bioquímicos asociados, la prevención y la vigilancia epidemiológica. Para hablar un poco de epidemiología, hubo otras epidemias ocasionadas por coronavirus, entre ellas del 2002 al 2004, producida por SARS-CoV, en el 2012 por MERS-CoV, y desde el 2019 hasta el día de hoy, el SARS-CoV-2, que sería la pandemia actual, ¿sí? Bueno, empezando por SARS-CoV, el coronavirus produce un síndrome agudo respiratorio severo, que es una enfermedad aguda, febril, infecto-contagiosa, que se acompaña en casos graves de la falla pulmonar severa, ¿sí? Y se caracteriza por fiebre elevada, tos seca, disnea y frecuentemente infiltrados pulmonares e hipoxemia. Bueno, ¿me podrías poner el...? Ahí está, ahí me deja usarlo. En noviembre del 2002 se conoce el primer caso en Guangdong, China. Ya en julio del 2003 se conocen 8.096 casos confirmados en 29 países, entre ellos Australia, Canadá, China, Francia, entre otros, de los cuales fueron fatales 774. Y en el 2004 se logra contener la epidemia, ¿sí? Se puede ver que baja el pico, y lo importante es que es una epidemia, ¿por qué? Porque hubo un brote y la idea es que el número de casos aumenta en un área geográfica específica, no pasa continentes y todos los casos fueron importados, no hay circulación local, digamos. Entonces, luego... Necesito... ¿Te deja? No, No, no me deja, perdón, ahí está. El MERS-CoV, sí pasa. Produce lo que se llama el síndrome respiratorio del Oriente Medio, que es una enfermedad que varía desde la infección asintomática o síntomas respiratorios suaves hasta una enfermedad respiratoria aguda severa y la muerte. Y el cuadro típico consiste en fiebre, tos y disnea. El primer caso se conoce en el 2012 en Arabia Saudita. Entre el 2012 y 2015 ya hay 1.185 casos en 27 países, entre los cuales fueron afectados Alemania, Estados Unidos, Emiratos Árabes, China, y 443 fallecidos. Luego, entre el 2016 y el 2018, baja mucho el número de casos, teniendo 51 nuevos casos y 4 muertes, y todas se concentran en Arabia Saudita. Ya deja de haber casos en el resto del mundo, en los otros países que había antes casos. Y desde el 2019 hasta la actualidad se conocen 19 casos, 8 muertes, y todos ellos en Arabia Saudita. Esto también es una epidemia, no pandemia, porque es en un área geográfica específica, ¿sí? Y por último, les voy a contar un poco de lo que sería la situación global del SARS-CoV-2, que sería la pandemia actual. En diciembre del 2019 se conoce el primer caso en Wuhan, China, y un mes más tarde, ¿sí?, la OMS declara la epidemia como emergencia de salud pública a nivel internacional, habiendo 9.826 casos y 213 muertes. Y en la actualidad se encuentran afectados 185 países, con un total de 2.397.000 casos confirmados y 162.000 muertes. Pero, ¿qué pasa en nuestro país? El 5 de marzo se conoce el primer caso de COVID, que fue importado, ¿sí? El 13 de marzo comienza la transmisión local por contacto estrecho. El 18 de marzo se declara la transmisión local en conglomerados, y el 22 de marzo, o sea, 2 días después de que se declara la cuarentena obligatoria,
se conoce el primer caso de transmisión comunitaria y empieza a aumentar el número de casos. Hoy en día tenemos 3.144 infectados, 151 muertes y 840 recuperados. De los infectados, el 28% es importado, el 42,7% es de contacto estrecho, y el restante, que sería un 19%, es de circulación comunitaria. Y cabe destacar que de los muertos, el 53% son hombres, el resto serían mujeres, y que la tasa de mortalidad aumenta mucho con la edad, siendo mayor en los mayores de 60 años. Bueno, yo les voy a hablar un poco de las características estructurales de la partícula viral, como para entender un poco cómo ingresa el virus a la célula y también cómo hace un poco la detección. Bueno, las características principales, tenemos los coronavirus se subdividen en familias alfa, beta, gamma y delta, y en los humanos se sabe que las infecciones son causadas por los beta y los alfa coronavirus. Los virus que mencionó Sabri antes, SARS-CoV, MERS y SARS-CoV-2, que es el causante de COVID-19, corresponden a beta coronavirus. Estos virus son virus envueltos, tienen una única molécula de ARN en sentido positivo. Bueno, para conocer un poco la estructura, está formado por una nucleocápside, donde tenemos el genoma viral. Ese genoma viral va a estar unido la proteína N o proteína de nucleocápside, y después tenemos, como dijimos, son virus envueltos, entonces tenemos la envoltura, donde se insertan proteínas estructurales, que tenemos la proteína E, la M y la S. La más importante de estas proteínas es la proteína S, que ahora vamos a ver un poco por qué. Bueno, entonces, mencionando un poquito de cada proteína estructural, la proteína N, dijimos que era la que se encontraba unida al genoma, y cuando es fosforilada cumple funciones regulatorias, ¿sí?, en la replicación y en la transcripción. Y como dije antes, después tenemos la proteína S, que es esa que se muestra en el esquema, arriba. Es una proteína que sale de la partícula, y que se vio que en SARS-CoV-2, a diferencia de en SARS-CoV, es un poquito más larga la longitud, digamos, tiene mayor longitud. Esta proteína es clivada y forma una subunidad S1 y una subunidad S2. Dentro de la subunidad S1 tenemos el dominio de unión al receptor, por eso esta proteína es una de las más importantes, porque tiene el dominio de unión al receptor en la célula del humano. Pues yo aprieto para pasar por esa célula. Bueno, otras proteínas estructurales que están en la envoltura es la proteína E, que se encuentra en pequeñas cantidades y también va a estar relacionada con la maduración de la partícula viral, y la proteína M, que esta es más abundante y también está relacionada a todas esas funciones, como es el transporte transmembrana de nutrientes, la liberación del virión, la formación de la envoltura. También vamos a tener proteínas no estructurales, ¿sí?, que están relacionadas con todo lo que es el proceso de replicación, y proteínas accesorias que, por ejemplo, cumplen funciones en la supresión del sistema inmune innato. Bueno, ahora hablemos un poco del genoma. En el esquema se muestran, como venimos hablando, los 3 beta coronavirus. El primero es el SARS-CoV-2, que es el que está relacionado, es el virus, perdón, que produce el COVID-19. Después tenemos SARS-CoV y MERS. En general, tenemos, bueno, hacia el extremo 5', donde vamos a tener las proteínas no estructurales, y en el extremo 3' se codifican las proteínas estructurales. En general se vio que SARS-CoV-2 es el que más difiere, ¿sí?, en la organización del genoma con respecto a SARS-CoV y a MERS. Y esa proteína S que venimos hablando que es importante, si pueden observar, tiene diferentes cantidades de aminoácidos en los 3 genomas. Entonces, se propone en varios trabajos que hay cambios en el genoma de SARS-CoV-2, la siguiente diapositiva,
Ahí está. Se proponen que hay ciertos cambios en el genoma de SARS-CoV-2 con respecto a SARS-CoV que harían que el dominio de unión al receptor tenga mayor afinidad que en los otros beta coronavirus. En este esquema lo que vemos es primero lo que sería el genoma. Acá, ¿sí? Este es el genoma. Como venimos indicando, acá están las proteínas estructurales, y esta proteína S que venimos diciendo que es importante, y después lo que hace es esquematizar los aminoácidos de la proteína S. Acá tenemos la subunidad 1 y la subunidad 2, y como dijimos, hay un dominio, el dominio de unión al receptor se encuentra en la subunidad S1. Entonces, lo que se plantea es, por un lado, la siguiente diapositiva. Por un lado se plantea que hay una mutación en ese dominio de unión al receptor. El receptor sí es el receptor de la enzima convertidora en angiotensina 2. Se plantea que hay una mutación en ese dominio que hace que tenga mayor afinidad, ¿sí?, en el humano con respecto a otros virus. Hay 6 residuos de aminoácidos críticos en ese dominio, y se plantea que hay 5 de esos 6 residuos críticos que son diferentes en SARS-CoV-2 con respecto a SARS-CoV. Y por otro lado se plantean algunas situaciones como inserción de secuencias y demás, pero bueno, como ustedes saben, todo esto está en estudio. Así que bueno, la idea que nos quede es que se plantea una mayor afinidad por ese dominio con respecto a otros beta coronavirus. Flor les estuvo comentando la estructura de la partícula viral, y ahora yo les quiero comentar cómo es el ciclo de replicación y la fisiopatología. Estos por ahí son los datos más duros, pero ¿por qué son tan importantes conocerlos? Bueno, porque una vez que sabemos cómo funciona, cómo se replica y cómo se producen los cuadros clínicos o la explicación de esos cuadros clínicos, también se pueden diseñar herramientas terapéuticas o incluso conocer por qué este virus tiene una mayor tasa de infección que los anteriores coronavirus, o inclusive por ahí se pueden conocer marcadores bioquímicos o técnicas de diagnóstico apropiadas para este virus. Bueno, básicamente el virus entra a través de una proteína transmembrana, que es la enzima de membrana convertidora de angiotensina 2, que en este caso funciona como receptor. El virus interacciona con este receptor a través de la proteína S, que es la que les explicó Flor, que es como una espícula que sobresale y que le da la característica esta de corona al virus, que interactúa con este receptor y le permite el ingreso. Ahí se saca la envoltura, y una vez adentro, como el RNA es positivo, directamente se traduce en 2 péptidos, el 1A y el 1B. Este péptido por autoproteólisis se subdivide en otras proteínas, entre ellas las que están implicadas en la replicación y la transcripción, como pueden ser la helicasa o exonucleasas, y después se agrupan formando lo que se llama el complejo de replicación-transcripción. Este complejo de replicación y transcripción, que principalmente son proteínas, se agrupan con otras estructuras celulares propias del organismo y forman una red compleja entre membranas y proteínas. En esto obviamente va a ocurrir la transcripción y la traducción, pero a su vez esta red supercompleja le da ciertos beneficios. Primero, que le permite que las proteasas y lipasas que hay propias en la célula no degraden ninguna de estas estructuras, porque el acceso está más impedido por una cuestión como estérica, por así decirlo. Y a su vez le permiten disminuir la activación del sistema inmune, porque las proteínas exógenas están recubiertas o disimuladas por estructuras propias del humano en este caso. Se transcribe, se traducen principalmente en el retículo endoplasmático rugoso y en el Hershey, que es una estructura entre el Golgi y el retículo plasmático rugoso, se terminan de ensamblar, y por fusión, que es donde adquiere la membrana, digamos, lipídica, el virus se sale de la célula. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que antes de que la proteína S pueda interaccionar con el receptor de membrana, tiene que ser procesada por una proteasa que se llama TMPRSS2, que es propia nuestra. ¿Por qué es importante conocerlo? Porque sin este procesamiento, al parecer, el virus no puede ingresar a la célula. Entonces, esta proteasa es uno de los blancos terapéuticos que se está pensando como posibles
tratamientos para este coronavirus 2019, ya que sin ese procesamiento el virus no podría ingresar a las células. Otra de las cosas que tenemos que saber es que, como ya les dijo Flor, esta proteína S tiene mayor afinidad por este receptor, entonces por eso es que se cree que es mucho más infeccioso que otros coronavirus, como por ejemplo el SARS-CoV-1, por así decirlo. Y después, conociendo que entra a través de este receptor, también podríamos pensar, bueno, cómo se distribuye esta proteína transmembrana en los distintos tipos de células y en función de eso pensar la fisiopatología. Este receptor ACE2 está principalmente en neumocitos de tipo 2, por eso es que la patología principal se produce a nivel del sistema respiratorio, pero también está sobre otras mucosas como el intestino delgado y la cavidad oral. También se han encontrado estos receptores en estructuras hepáticas y en el cerebro y están asociadas a algunas manifestaciones clínicas que también se han reportado con este coronavirus 2019. Se cree también que hay dimorfismo sexual, es decir, que la distribución entre hombres y mujeres de este receptor transmembrana no es la misma y por ende está aumentada en hombres, que si bien no hay ningún trabajo hecho en Argentina, estuve viendo por arriba los datos epidemiológicos reportados y hay más muertes y más infectados hombres en Argentina que mujeres, lo cual acompañaría este estudio que está citado incluso en la bibliografía y que pueden consultar si tienen ganas. Y también lo que se está viendo es que el coronavirus tiene la capacidad de infectar muchas células del sistema inmune, lo cual no se puede explicar porque este sistema no cuenta con los receptores ACE2. Entonces ahí surge la duda de cuáles podrían ser los otros mecanismos de ingreso a la célula de este coronavirus. Entre ellos están los mecanismos mediados por anticuerpos ACE2 que ya están descritos para otros virus, y ahí veo la cara de Nati Baeza que se está riendo porque hace poco dimos un Ateneo que hablaba de este tipo de ingreso a la célula y es el dengue. Cuanto más ingrese, más se replica y más exagerada va a ser la respuesta del organismo después que va a tener, y a la vez este ingreso a la célula no solamente le permite entrar, sino que también activar toda una respuesta inmunológica. Bueno, la fisiopatología básicamente se explica por edema, infiltración, exfoliación de neumocitos principalmente tipo 2, ensanchamiento del tabique alveolar, es decir, esto es la barrera hematogaseosa que hay en los pulmones, y el aumento de la permeabilidad vascular. En definitiva, lo que se produce es un síndrome de distrés respiratorio agudo que está ocasionado por un proceso inmunológico, es decir, un proceso de inflamación exacerbada, principalmente proinflamatorio, es decir, que están involucradas citoquinas como la IL-1 y IL-6, pero en el caso del coronavirus 2019 también se vio que implicaba citoquinas que corresponden a una respuesta TH2, por eso es que también se han dosado IL-10 e IL-6, pero más que nada en estudios clínicos, o sea, no aplicados a la clínica, sino que en estudios, para ver cómo se correlaciona esto con las consecuencias clínicas que va a tener después. Básicamente, las manifestaciones se explican por una respuesta inmune fuera de control. Entonces, cuanto mayor sea la susceptibilidad genética de desarrollar este tipo de respuestas exageradas, que no se saben bien cuáles son los factores que pueden estar involucrados en esto, mayor será la morbimortalidad. A diferencia de otros coronavirus, como el SARS-CoV-1, se demostró que este además produce una secreción masiva de mucus, lo cual permitiría que las partículas virales queden un poco más protegidas de la acción del sistema inmune porque no puede difundir exactamente en ese medio. Bueno, ¿cuáles son los efectos sobre el sistema inmune de este nuevo coronavirus? Son principalmente deducciones que se hacen a través de las infecciones pasadas de otros coronavirus, pero estos sistemas de evasión, ya sea desde el principio con esta formación de la red esta que les hablaba intracelular, o por la interacción de proteínas del virus con ciertos factores inflamatorios, por ejemplo la proteína N, se sabe del coronavirus, puede interferir en la vía de señalización del interferón tipo 1, hacen que el periodo de incubación sea más largo respecto a otros virus. Esto tiene una consecuencia, es por ejemplo que las personas asintomáticas que todavía no han desarrollado una respuesta inflamatoria tengan altas cargas virales y sean posibles focos de infección. Lo que suprime principalmente es la respuesta inmune innata. Pero sin embargo, como después se da una tormenta de citoquinas y una exacerbación de la respuesta inmune, se lleva a un agotamiento celular que termina impactando también sobre la respuesta inmune adaptativa.
También se han reportado casos de apoptosis directa de linfocitos T, que no se sabe, es lo que les decía hoy, los receptores por los cuales ingresa estas células, pero que directamente puede destruir este tipo de células, y por eso también se ha visto que hay linfopenias asociadas a la mayoría de los cuadros clínicos de coronavirus 2019. Acá les dejo un esquema un poco resumido, pero con algunos datos más de cómo es la fisiopatología por si lo quieren consultar. Y les quiero comentar algo especial, que es una situación de coronavirus y embarazo. El diagnóstico en estos casos puede hacerse un poco más tardío, porque las embarazadas sobre el tercer trimestre, en especial el 20% de las embarazadas, tiene o desarrolla una congestión nasal y rinorrea o dolor de garganta, pero que es normal y que está asociada a los estrógenos. A la vez también se solapa con otras cuestiones, como por ejemplo la presión del bebé sobre el diafragma, que impide la respiración adecuada, o las que hay un aumento de la demanda de oxígeno y una anemia dilucional propia del embarazo, y todo esto hace que haya un cuadro de falta de aire, por así decirlo, de insuficiencia respiratoria, que es uno de los criterios diagnósticos para el coronavirus. Entonces, todo esto puede puede ser visto desde dos puntos de vista. Uno es que sean más susceptibles a infecciones severas porque ya tienen un cuadro predisponente. Hay mayor falta de aire de por sí, puede haber un cuadro de congestión nasal y rinorrea ya asociado a los estrógenos superpuesto, que van a favorecer obviamente el desarrollo de una patología. Pero a la vez puede pasar que, debido a estas dos cosas que les estoy comentando en las embarazadas, se subdiagnostiquen porque se las subestime. Se piensa que están teniendo un cuadro normal y no haya diagnóstico adecuado. Entonces, en este caso se favorecería la transmisión comunitaria del virus. Otra de las cosas a tener en cuenta del coronavirus y embarazo es que en general las respuestas en cualquier humano para resolver las infecciones virales es a través de una respuesta tipo TH1. En el caso de las embarazadas, tienen una inclinación a tener un perfil más TH2. Entonces, cuando ellas se infectan, ya tienen mayor predisposición a tener consecuencias clínicas graves. Es decir, por ejemplo, si se infectan de influenza, no lo podrán resolver tan fácilmente como aquellas mujeres que no están embarazadas. Sin embargo, como el coronavirus 2019 provoca patología a través de un descontrol del sistema inmune, tener una tendencia a un estado antiinflamatorio, es decir, hacia una respuesta TH2, parecería tener un efecto protector sobre este tipo de población. Si nos metemos un poquito con lo que es el cuadro clínico y cómo se presentan los signos y síntomas, lo primero que quiero que definamos es lo que es el periodo de incubación de esta enfermedad, ¿no? La cual se extiende a 14 días con un tiempo promedio de 4 o 5 días desde la exposición al virus hasta el inicio de los síntomas. Está reportado que el 97,5% de las personas con coronavirus han desarrollado síntomas antes del día 11,5. O sea, es muy poquito el porcentaje que desarrolla síntomas entre el día 11,5 y 14. Los signos y síntomas los podemos dividir en los que son los desórdenes sistémicos y los que son respiratorios. Los que son los sistémicos incluyen fiebre, fatiga, tos, hemoptisis, hipoxemia, linfopenia, diarrea. Y los respiratorios, que quizás son los que tenemos más frescos porque los vemos en los medios todo el tiempo, tienen que ver con rinorrea, dolor de garganta muy fuerte, estornudos, pudiendo llegarse a neumonía o pudiéndose desarrollar el síndrome del estrés respiratorio, que es lo que Guille les estuvo contando recién. En cuanto a frecuencias, lo más frecuente es la fiebre, la tos, la fatiga, también la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. Que de todo esto también se desprende, que después vamos a ver la definición de lo que sería un caso sospechoso. En cuanto a los pacientes, están clasificados, lo que estuve leyendo en algunos reportes de la OMS, o que salían, algunos reportes que salían de China, es que los dividen en los que son los asintomáticos, los presintomáticos y los sintomáticos. La categoría de presintomáticos es más bien epidemiológica y tiene que ver con personal de salud que se ha hisopado o personas que viajaron, y el objetivo de estos es ver si tienen una carga viral suficiente para ser contagiosos, y esos concluyen que sí, igual que los asintomáticos. El periodo que más se contagian son las 48 horas previas a la aparición de síntomas.
Y luego, dentro de los que son los pacientes sintomáticos, encontré un reporte que también sale de la OMS, que sale de un estudio que se hace en China, o reportes que se hacen en China, en realidad no son estudios, que las dividen en moderadas, o sea, los pacientes sintomáticos que van de media, con un cuadro clínico medio moderado, severo y crítico. Medio moderado es lo que tiene la mayoría de los que se infectan, alrededor del 80% establecen ellos que van a desarrollar esta categoría, que tiene que ver con un cuadro respiratorio, con todos estos síntomas respiratorios, pudiéndose desarrollar o no neumonía. Después severa, ya entran en juego más factores como la frecuencia respiratoria, la cual va a estar aumentada, la saturación del oxígeno, va a empezar a haber infiltración pulmonar, y se cree que alrededor del 13-14% de los pacientes están en esta categoría. Y luego es la crítica, que tiene que ver con ya falla respiratoria, shock séptico, pudiendo llegar a la falla multiorgánica, y que solamente un 6% se encuentran en esta categoría. Obviamente que cuanto más grave sea el cuadro, menor es la tasa de recuperación. Cuanto más leve o moderado sea, mayor va a ser la tasa de recuperación. A partir de estos signos y síntomas es que surgen las definiciones de caso sospechoso y de caso confirmado. Un caso sospechoso, esta actualización está hecha la semana pasada, es la que utiliza el Ministerio de Salud, el 16 de abril la actualizó. Tiene 4 criterios o 4 definiciones de casos sospechosos. La primera es toda aquella persona que presente fiebre considera en 37 grados, y uno o más síntomas respiratorios, que pueden ser tos, odinofagia, dificultad respiratoria, la pérdida del olfato o de la capacidad de sentir sabor. Y que además haya estado en contacto con casos confirmados de coronavirus, que tenga un historial de viaje fuera del país, o que resida en una zona que ya sea catalogada como de transmisión local. También es caso sospechoso todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía, sin otra etiología que explique esa neumonía. Todo personal de salud que presente fiebre y uno o más síntomas respiratorios. Y todo paciente que presente la pérdida del olfato o la incapacidad de sentir sabor de aparición reciente y sin otra etiología que explique estos síntomas. Y caso confirmado va a ser solamente en un caso que tenga resultado positivo para la PCR para coronavirus, es decir, donde se detecte el genoma viral. Ahora metiéndonos un poquito más en lo que es el laboratorio, en lo que es la toma de muestras, en cuanto a, frente a un caso sospechoso de coronavirus, podemos dividir a las muestras en lo que son muestras de elección y lo que son muestras para ensayos complementarios. Las muestras de elección van a ser aquellas muestras que vamos a utilizar para la detección del genoma viral, que las muestras de elección van a ser muestras respiratorias. La de elección es el hisopado naso y orofaringio. Se puede utilizar esputo, se pueden utilizar aspirados endotraqueales y bronquialveolares en pacientes con enfermedades respiratorias más graves o que estén hospitalizados, pero en realidad lo que se usa es el hisopado naso y orofaringio. Y las pruebas complementarias son pruebas que van a estar, o sea, se utiliza suero y van a estar destinadas a las pruebas serológicas en caso de que se utilicen, que se usen, o para la determinación de parámetros bioquímicos, porque el paciente se encuentra hospitalizado o se necesita un seguimiento. Ahora vamos a explicar mejor cómo es la toma de muestra, pero lo importante es que cuando se toma una muestra respiratoria, al remitirla al laboratorio se la debe remitir refrigerada, no congelada, y tiene que estar en un envase de bioseguridad apropiado. Se utiliza un triple envase, que ahora después vamos a ver bien. Tiene que estar identificado correctamente con los datos del paciente, aunque es una muestra para la búsqueda de coronavirus, y también tiene que adjuntarse la ficha epidemiológica, nunca dentro del recipiente, sino por fuera. En cuanto a las muestras, acá les dejo las tablas con todas las condiciones. Vamos a quedarnos con, vamos a quedarnos con el hisopado nasoorofaringio, que se va a tomar, vamos a dar bien, que se toma con hisopos de manguito de plástico, se tiene que transportar a 4 grados, y una vez que se toma la muestra hay que colocarlo en solución fisiológica o medio de transporte viral. Acá les dejo todas las condiciones. Y en cuanto a la toma de muestra respiratoria, lo primero que tenemos que destacar es cómo tiene que estar equipado el personal que sea el encargado de tomar esa muestra. Tiene que tener un camisolín descartable, tiene que tener guantes, tiene que tener doble barbijo quirúrgico y barbijo N95, tiene que tener protección ocular y tiene que tener una cofia, también descartable.
Una vez que esté equipado, puede proceder a tomar la muestra. En ese caso, lo que se hace, dijimos que vamos a enfocar en el hisopado nasofaringio y orofaringio. Son 2 hisopos que se utilizan, y los hisopos tienen diferentes calibres. El que se usa para la nasofaringio es más finito, también es de manguito de plástico, tienen que usarse de plástico. No se pueden usar de madera o de materiales que aglutinen el calcio, porque eso interfiere en la metodología de PCR. Lo que se hace es poner al paciente inclinando la cabeza hacia atrás. Previamente se le pide que se le advierte que va a ser molesto, que es dolor, que le va a molestar, que le va a doler un poco. Si tiene mocos, que se suene la nariz. Y lo que se hace es insertar el hisopo, que es más finito, intentando no tocar las paredes de las fosas nasales, va en paralelo, digamos, a lo que es el tabique. Se tiene que colocar la mano, a ver si ahí aparece, como si estuviesen agarrando una lapicera, porque es la manera que pone menos resistencia al ingreso del hisopo. Y una vez que se toca la pared, que se toca la faringe, lo que se hace es girar el hisopo sobre el eje de 5 a 7 veces. Luego se lo retira y se lo mete en un tubito con solución fisiológica. Y eso es lo que se remite. Con la orofaringe se procede más o menos parecido, no tiene que ser un hisopo tan finito, con un manguito tan finito. Se baja la lengua con un bajalenguas, no hay que tocar las paredes de la boca, ni la lengua, ni el paladar, porque todo tiene microorganismos colonizantes. Una vez que se llega a la faringe, también se gira sobre su eje de 5 a 7 veces, y se lo coloca en el tubito con solución fisiológica. Y esos son los envases, que es como se tiene que remitir al laboratorio. Los tubos se meten en una bolsita. Cada bolsita contiene una muestra, no se puede meter en una bolsita varias muestras, y luego eso se mete en un frasco plástico con tapa rosca, y el frasco plástico con tapa rosca se mete en la caja. Y por fuera va la ficha epidemiológica. Obviamente todo bien rotulado, desde el tubo primario hasta los envases. Lo último a destacar, que estas muestras respiratorias tienen que ser procesadas bajo cabinas de bioseguridad tipo 2. Dentro de las tipo 2 hay varias clases, en este caso se pueden usar las A1 y las A2. La diferencia entre A1 y A2 es la velocidad con la que circula el aire y algunas otras diferencias, pero el fundamento básico es que es una cabina cerrada donde se pueden ingresar las manos y hay un circuito donde circula el aire que está formado por rejillas, ventiladores, filtros de aire, que lo que permiten es que el aire que llegue a la superficie sea estéril. Ese flujo de aire que se genera va barriendo todos los microorganismos y partículas y asegura que sea estéril. Obviamente que de todos modos eso se contamina con alcohol antes de abrir el frasco, el envase con la muestra, el frasco que les dije de tapa roja también por fuera, se coloca un papel en la cabina para después tirarlo a la basura, y se contamina todo. Pero bueno, en el lugar donde se trabaja es estéril, nada puede salir de ahí. Esto para muestras sospechosas de coronavirus. También vale la aclaración, que creo que también se va a decir más adelante, pero que actualmente se recomienda que toda muestra respiratoria, independientemente de la búsqueda de coronavirus, sea procesada bajo cabina de seguridad, igual que procesar las materias fecales de cualquier paciente en el laboratorio. Eso es un comentario aparte que no tiene que ver con los casos sospechosos de coronavirus. Bien. No sé si la puedo ya... Ahí te digo, Luchi. ¿Puedo pasar? ¿Me escuchan bien? Sí. Ahí estás. ¿Me puedo? A ver. Espera, ¿eh? Perfecto. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de lo que es la detección en el laboratorio, un tema un poquito controversial estos días. Bueno, para la detección en el laboratorio en general de lo que es los virus, vamos a saber que sabemos que tenemos métodos directos, métodos indirectos. Dentro de los métodos directos, a modo de ejemplo les explico que tenemos, por ejemplo, el cultivo celular, pero sabemos que se necesitan varios días, ¿no? Para poder evidenciar los cambios celulares que se generen por medio de la infección del virus. Van a tardar varios días, por ende no nos serviría para un diagnóstico rápido como necesitábamos en unas épocas como estas, por lo que la detección del ARN viral es el método diagnóstico.
En este caso vamos a hacer una PCR, una retrotranscripción de PCR, porque estamos detectando el ARN viral, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Bueno, y también están los métodos indirectos, obviamente, en los cuales la muestra va a ser suero, la muestra, bueno, para el test directo, como mencionó Flor anteriormente, y acá vamos a tener los test de detección de anticuerpos, los test rápidos, pero bueno, estos no sirven para screening y mucho menos para el diagnóstico, ¿sí? Bueno, volviendo un poquito al tema de los métodos directos, me está funcionando un poquito lenta ahí va. Bueno, la detección del ARN viral entonces va a depender del momento en el que esté el paciente cuando se va a tomar la muestra. Podemos ver que dependiendo la edad del paciente, pueden haber pacientes que tengan una detección, una viremia, perdón, que va a ser mayor o menor en función de que tengan o no tengan síntomas. Puede ser que estén cursando con la infección y no se den cuenta, o que sí tengan síntomas graves, leves o moderados, en los cuales quizás la viremia se extienda un poquito más, entonces ahí va a ser más contagioso incluso el paciente. Y lo que es importante destacar, que como está detectado por el Ministerio de Salud, y como mencionaba hoy Flor también, solo se van a procesar las muestras que cumplan con la definición del caso sospechoso, que se modificó hace poco, y se va a remitir la muestra junto con la ficha epidemiológica que esté completa del paciente, para poder tener mayor conocimiento de en qué momento del ciclo se encontraría ese paciente, ¿no? Para saber qué estamos esperando detectar. Bien, dentro de lo que es la detección, y hablando bien de la PCR en sí, una vez que llega la muestra al laboratorio, en la cual ya se tomó y puede estar inactivada también, dependiendo del medio de transporte en el que venga, se va a hacer la extracción del ARN viral, que puede ser manual o automatizada, va a depender del tipo de instrumentos que tengan en el laboratorio, y después va a venir lo que es la retrotranscripción del ARN y amplificación genética, que es la PCR, que es todo junto, que va a estar realizado en el equipo, ya en el termociclador. Acá vemos, igual lo vamos a ver ahora más en grande, bueno, vemos como la señora acá está metiendo la placa que ya tiene la extracción del genoma viral que se realizó junto con la mix, que se mezclan, se ponen en la placa y entran al ciclador, y luego se van a ver los resultados en el monitor. Bien, ahora, ¿qué es lo que estamos midiendo? Bueno, este es un trabajo que fue el primer método que se desarrolló, que salió en enero, que es lo que se conoce como la PCR del método de Corman, que fue en Berlín, que se desarrolló, y está destinada a detectar 3 blancos moleculares específicos. Hoy Florencia les explicaba cómo era el genoma del coronavirus, y les explicaba todas las proteínas que existían. Bueno, los 3 blancos, por ejemplo, que en este método se tuvieron en cuenta, fueron 2 proteínas estructurales, como la proteína N y la proteína E, que cabe destacar que tienen una gran sensibilidad, y después una proteína no estructural, que es la RDRP, que es la ARN polimerasa ARN dependiente. Y esta proteína lo que le confiere es la sensibilidad, la especificidad del método. Entonces, este trabajo que desarrollaron fue en base a la primer secuencia, al primer genoma secuenciado que en Wuhan, que se pudo subir a las bases de datos oficiales, y en base a ese se realizó todo este diseño. Me parece un dato importante aclarar que, bueno, para enero, que fue cuando se publicó este trabajo, todavía no contaban con muestras positivas de coronavirus. Por lo tanto, todo este diseño se hizo por medio de plataformas informáticas, que la verdad que cabe destacar que tienen una muy buena sensibilidad y especificidad, una buena performance, que de hecho este es el método en el que se basó después el método de Charité, que es el que utilizaba el Malbrán, que adaptó bajo este trabajo. Y acá vamos a ver un poquito más en grande lo que es la PCR. No sé si se llega a ver, pero bueno, en la imagen de la derecha, en la imagen de la izquierda tenemos la amplificación, abajo tenemos el ciclado, el ciclado, y arriba tenemos la curva de amplificación de los virus. Acá se pasaron muestras de distintos pacientes. En el gráfico lo que vemos es la fluorescencia en función de los ciclos que lleva la PCR.
como casi todas las PCRs, aproximadamente son 45 ciclos, si no me equivoco, que lleva esta determinación, y se toma como consenso que cuando se detectan una amplificación del genoma viral, que sería la amplificación de la curva esta, cada curva que aparece, si se da en un ciclo menor a 40, se toma como que es un resultado positivo, y si es mayor a 40, no. Entonces va a depender que habiendo detectado, los genomas en ciclos menores al 40, vamos a tener una carga viral suficiente como para poder ser detectada. Bien. Bueno, estos son unos otros métodos que se desarrollaron a partir de nuevas secuencias que se iban sumando a las bases de datos oficiales, que son desarrollos de todo el mundo, que empezaron a utilizar distintos blancos moleculares, algunos con mayor o menor sensibilidades y especificidades, y a medida de eso se sumaban más kits comerciales que después se basaban en estos medios. Bueno, acá lo que les muestro es un árbol filogenético en el cual están representadas todas las secuencias completas de coronavirus, de los genomas, que se subieron a las bases de datos, y a la fecha del 20 de abril aproximadamente son unos 4.100 genomas completos que se secuenciaron y se subieron a esas bases de datos, y en lo que podemos ver es que cada puntito representa un país. Y la distribución acá va a mostrar cómo son las mutaciones que se van produciendo con este virus, no solamente en cuanto a especies, sino en cuanto a las poblaciones. Entonces habla un poquito también de la dinámica poblacional y lo que está variando en todo el planeta, y acá vemos, cada color es un país distinto, y tenemos que Argentina es un color naranjita, y si no me equivoco, no sé si se ve mi cursor, pero bueno. Sí. Sí se ve, perfecto. Entonces, bueno, arriba, más o menos por acá, están las secuencias nuestras de Argentina, que se secuenciaron en el Malbrán, y que, bueno, fueron publicadas en las bases oficiales. Bien, y en función de eso, y de todos los métodos que mencionaba anteriormente, y que a partir de esos, bueno, van a ir saliendo cada vez más, estos son algunos de los kits que están aprobados por ANMAT de real time para el diagnóstico del coronavirus, y se sumaron algunos más ayer que estaba viendo, porque más o menos son 25. Y todos son por, bueno, real time PCR. Bueno, y este gráfico me gustaba mostrarles porque es un trabajo lindo que hicieron, es un trabajo de China con algunos pacientes, en los cuales lo que hicieron fueron medir pacientes que estaban en distintas condiciones, hospitalizados y no, distintos tipos de muestras. Se le tomaron entre 2 y 6 muestras a cada paciente, para poder detectar, 2 tipos de muestras distintos, perdón, para poder detectar en dónde se podía detectar, valga la redundancia, el genoma viral. Entonces, se vio que nosotros acá en este gráfico vemos el ciclo en el cual se detecta el genoma viral, por lo cual por arriba de esta línea punteada de 40 se detecta como que es positivo, y por debajo negativo, y donde más se encontraron restos de genoma viral habían sido en esputo, hisopados, nasofaringios y orofaringios, luego en heces y en sangre, y en orina no habían encontrado ningún paciente. Acá cabe destacar que, bueno, la mayoría de los pacientes eran hospitalizados, ¿no? Entonces, bueno, por eso también teníamos muestras del tracto respiratorio bajo. Y bueno, para ir terminando, mencionar también que, bueno, como les comentaba, están también los métodos, indirectos para la detección de los anticuerpos, de las inmunoglobulinas, que, bueno, sabemos que no reemplazan el diagnóstico de infección, que ese sí lo va a dar la PCR. Acá en Argentina, bueno, ANMAT todavía no aprobó ninguno de estos métodos, y a su vez en la Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado en el que se establece que, según la poca evidencia hasta el momento, no recomienda el uso de estos test en el ámbito del diagnóstico clínico, ya que, bueno, tienen que estar validados apropiadamente, ¿no?, según la población en la que se va a utilizar. Y bueno, van a estar tanto estos métodos de inmunocromatografía como de ELISA, que sabemos que, bueno, el hecho de que no hayan sido aprobados puede pasar tanto que a muchos pacientes crean que están cursando la infección y que en realidad todavía no la cursaron, o al revés, que puedan ser unos falsos negativos, lo que genera un mal mayor, ¿no?, porque dificultaría el esfuerzo del control, de las políticas de control de la enfermedad que se están
que se están queriendo realizar. Pero bueno, sabemos que están y se está evaluando y están en procesos de prueba. Así que bueno, listo, ahora pasamos a marcadores bioquímicos. Bueno, ¿cómo están? No sé si me escuchan. Bueno, yo les vengo a hablar de fases de la infección, de marcadores bioquímicos. Los marcadores bioquímicos, en este caso, lo que nos van a ayudar son, más que nada, a aquellos pacientes que tuvieron que ser hospitalizados o que tienen una clínica más aguda, para tratar de clasificarlos en estas fases de infección que fueron descritas, de las cuales hay 3. La primera fase es el estadio leve o una infección temprana. La segunda fase es un estadio moderado con compromiso pulmonar. Esta se divide en 2A y 2B. 2A es con hipoxia y 2B es sin hipoxia. Y un estadio 3, que es el estadio más severo, donde ya hay un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Los marcadores bioquímicos que están, que la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva está utilizando hoy en día son todos estos. Hay algunos que se destacan con mayor importancia, pero bueno, el pedido básico es un hemograma con plaquetas, un estado de ácido-base arterial. Dentro del pedido básico están incluyendo el fibrinógeno, el perfil renal, tanto urea, creatinina como ionograma, la leucemia, la ferritina, el hepatograma, la LDH, la PCR y la CPK. También están incluyendo frecuentemente el dímero D, ácido láctico, troponina y procalcitonina, que ahora vamos a ver por qué estos metabolitos tomaron más relevancia. Dentro de estos marcadores bioquímicos están estos 5 que se destacan porque se creen que son predictores de severidad de la enfermedad. ¿Qué significa esto? Que lo que están viendo es que si toman en cuenta precozmente el resultado de estos analitos, pueden tomar acciones tempranas frente a la enfermedad de estos pacientes y pueden evitar que el paciente llegue a una fase 3, que sería la fase más severa. Sí, vamos a ver los marcadores de severidad son la relación neutrófilos-linfocitos, el dímero D, la troponina ultrasensible, la ferritina y el ácido láctico. Estos son los que la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva hoy en día considera como marcadores precoces de severidad y a su vez algunos los consideran marcadores de mortalidad. Bueno, la relación neutrófilos-linfocitos es muy importante, se está viendo porque disminuyen los linfocitos tantos B, T y NK. Hay trabajos que describen esto y que la disminución de los linfocitos tantos B, T y NK está muy asociada con la edad. En general se ven que los casos, que fallecen, tienen muy bajos linfocitos y son de edad avanzada. También lo que se da es un aumento de los leucocitos a expensas de una neutrofilia, es decir, del aumento de neutrófilos. Y bueno, lo que se hace es esta relación, neutrófilos-linfos. Y lo que se plantea en varios trabajos es el límite de corte. Consideran que si es menor a 3,13, es bajo el riesgo de poder llegar a una fase severa o a que el cuadro se empeore, digamos. Y si es mayor o igual a 3,13, es de alto riesgo. Como les dije, la combinación de estos con la edad es muy útil para saber o predecir si el paciente va a empeorar o no. Y también para, tratar de empezar a utilizar un poco mejor los recursos médicos. Acá les traje un trabajo que, está hecho en China. Con este trabajo son 200 pacientes, donde acá les muestro que en amarillito están los no sobrevivientes y en azul los pacientes que sobrevivieron. Y vemos que en el caso de los glóbulos blancos, vemos cómo aumentan, ¿sí? Que en los pacientes que no sobrevivieron, y mientras que en los que sobrevivieron se mantienen constantes, puede ser que aumenten, pero nunca superan 10, que sería 10 a la 9.
Acá vemos los neutrófilos, les dije que el aumento de glóbulos blancos está dado a expensas del aumento de neutrófilos, y acá se ve claramente, y los linfocitos, como les dije, disminuyen, y vemos como en los no sobrevivientes disminuyen aún mucho más. Bueno, el segundo predictor de severidad que está tomando mucha relevancia últimamente es el dímero D. Como sabemos, el dímero D es un marcador específico para el desarrollo de la trombosis, pero también se conoce que es un marcador no específico para, digamos, en síndromes inflamatorios, digamos. Se cree que el dímero D es un marcador de severidad, va en aumento en pacientes que empeoran, eso se ve claramente, acá les traje el gráfico para que veamos, y lo que se cree es que todo el proceso inflamatorio, más la hipoxia que se genera, produce que todo el cuadro de los pacientes severos sea un cuadro donde haya mayor hipercoagulidad que siempre, y a su vez se favorece la trombosis también. Por eso el aumento del dímero D y la importancia de este. Se cree que es predictor de severidad cuando aumenta 4 veces el valor de referencia, y acá es donde los médicos estarían comenzando a aplicar la terapia anticoagulante. Yo estuve leyendo trabajos de la Sociedad Argentina de Hematología y Hemostasia, y no se sugiere que el tratamiento anticoagulante comience desde el principio, en una fase 2, por ejemplo, del paciente, sino que recién cuando el dímero D sea 4 veces mayor a su valor de referencia, ahí se comenzaría con el tratamiento. Y también este predictor, este marcador bioquímico es predictor de mortalidad. En general, a valores superiores a 1000 microgramos litro, se asocian con un riesgo de 18 veces mayor de mortalidad. Tanto el dímero D como edades avanzadas. Y después vamos a ver que si aumenta el valor, el score SOFA, si estos están aumentados, es muy probable que esa persona fallezca. En general todo esto, ya les digo, evaluado en un contexto de un paciente que entró a terapia intensiva. Bueno, acá les traje un algoritmo, el algoritmo de dímero D que están utilizando en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Esto me lo compartieron los chicos del Muniz. Y bueno, vemos que ellos lo que evalúan, no solo el dímero D aislado, sino que evalúan el TP, las plaquetas y el fibrinógeno en conjunto. Pero en base al dímero D, a lo que le va dando el dímero D, van tomando distintas decisiones, y también cómo van a seguir el paciente con otros marcadores o con el dímero D inclusive. Bueno, acá les traje un trabajo que también es de China, donde vemos que, bueno, acá lo que hacen es comparar grupos controles, o sea, no enfermos, con grupos que están enfermos leves, enfermos severos y enfermos críticos. Y vemos que hay una diferencia bastante importante, por ejemplo, en el dímero D, respecto del control a los enfermos leves, y fíjense cómo aumentan en los severos y en los críticos. Lo mismo pasa con los productos de degradación de fibrinógeno, ¿sí? Aumentan muchísimo, obviamente están relacionados con el dímero D, por eso vemos la diferencia. Y vemos cómo el porcentaje del TP también va disminuyendo a medida que el paciente es más crítico. Bueno, les comenté que otro predictor de la severidad es la troponina. La troponina va en aumento en aquellos pacientes severos, en este caso los rojos son los no sobrevivientes y los azules son los sobrevivientes. Tampoco se sabe muy bien el mecanismo por qué. Lo que se ve es que, bueno, también hay receptores, estos que hablaban los chicos de los AC2, que están tanto en las células miocárdicas como en las arterias. Entonces, bueno, se está estudiando digamos, ese tipo de relación. Pero lo que sí se ven en varios trabajos de corte es que del 7 al 17% de las personas que entran al hospital tienen una injuria miocárdica aguda. Del 22,2% que entran a terapia intensiva sufren una injuria miocárdica por el virus. Y del 50%, el 59% de todos los muertos se les encontró una injuria miocárdica aguda, ¿sí? Es decir, sobre todo
en pacientes que tienen factores previos, como por ejemplo hipertensión, o ya tienen alguna patología cardíaca, o enfermedades crónicas como la diabetes. Entonces, todo eso favorece a que si el cuadro con el COVID se les complica, pueden llegar también al daño miocárdico. Y esto los puede llevar a la muerte, incluso. Por lo tanto, como les dije antes, la lesión miocárdica es una afección común entre los pacientes hospitalizados y se asocia con un mayor riesgo de mortalidad intrahospitalaria. Bueno, en el caso de la ferritina también es un predictor de severidad que en el caso de los no sobrevivientes está aumentada, ¿sí? Y toma relevancia porque, como bien dijo Guille, hay pacientes, los más graves, que desarrollan un síndrome de tormenta de citoquinas, o lo que se llama linfohistiocytosis hemofagocítica secundaria, que es el SHLH. ¿Qué es esto? Es un estado hiperinflamatorio donde aumentan las citoquinas aumentan, está bien que aumenten, pero cuando este aumento es completamente desregulado, esto puede llevar a la muerte del paciente porque se da una falla multiorgánica. Este síndrome lo que tiene es que se caracteriza por fiebre constante, citopenias y un aumento de la ferritina. En el caso de estos pacientes que desarrollan este síndrome, la ferritina es el marcador que los médicos controlan, quiere decir que si va aumentando, el cuadro va empeorando y en general puede llevarlos a la muerte. No solo en estos casos, se dan este tipo de síndromes, se dan el 4% de las infecciones virales que puede tener la población en general. Pero se está estudiando que muchos de los pacientes más severos sufren del síndrome de tormenta de citoquinas y este desenlace. Y por último, como predictor de severidad, se lo considera el ácido láctico, que va en aumento también, tiene como utilidad digamos, ver si el paciente está entrando en shock o no, y permite también evaluar el estado de hipoxia tisular y monitorear la gravedad de los pacientes, sobre todo los que están en UTI. Bueno, yo les dije que además de estos marcadores, obviamente en el pedido general se evalúa el estado ácido-base arterial de las personas infectadas, porque es muy probable que desarrollen una insuficiencia respiratoria aguda, las personas que están hospitalizadas graves. Por lo tanto, pueden desarrollar una acidosis respiratoria o una acidosis metabólica con presencia de ácido láctico. Entonces acá también toma importancia el hecho de poder medir el ácido láctico. También toma relevancia la presión de oxígeno y el aumento de la presión de dióxido de carbono para evaluar la acidosis respiratoria o la acidosis metabólica, y también son de relevancia para el cálculo del score SOFA, que es lo que les venía contando, que se usa para clasificar a los pacientes que van a entrar en terapia intensiva. A su vez de esto, para el SOFA necesitamos también el recuento de plaquetas, la bilirrubina y la creatinina. Bueno, la procalcitonina también se ve que en pacientes que llegan a la fase 3 está muy aumentada, sirve como biomarcador de sepsis, y bueno, les traje el algoritmo también que usan en los hospitales de Cava, también los chicos del Muñiz, y vemos que si la procalcitonina es mayor de 2, hay un alto riesgo de sepsis. Para el caso de la lactato deshidrogenasa, este marcador también va en aumento en pacientes severos. Acá vemos los rojos son los que no sobrevivieron, y es un marcador de daño tisular pulmonar, pero se debe tener en cuenta que no es específico, y también debemos tener en cuenta la preanalítica porque en muestras hemolizadas no serviría este marcador. Bueno, la proteína C reactiva también va en aumento, todos sabemos que es un marcador de inflamación, pero bueno, hay trabajos que lo que se ve es que casi se duplica el valor de PCR una persona, digamos, que tiene un cuadro severo a una que no lo tiene. Y también la interleucina 6 es una citoquina que no se suele medir tanto como los otros analitos, pero bueno, es la que se está destacando y la que va en aumento en aquellos pacientes que no sobrevivieron y que tienen un cuadro muy severo. Bueno, con lo que respecta a marcadores, hemos finalizado. Les voy a contar un poquito rápidamente la prevención para el cuidado tanto nuestro como el de la comunidad.
Como bien ya les explicó Flor, cuando uno trabaja con muestras que pueden generar aerosoles o muestras sospechosas de COVID, debe trabajar con todo el equipamiento, tanto la protección de la cara, ojos, el camisolín, los guantes. Pero bueno, les quería dejar como algunos tips porque nosotros, tanto para la toma de muestra como para si estamos en contacto con algún paciente sospechoso o para trabajar con tipos de muestras que entran, que no sabemos si tienen COVID o no, pero por ejemplo todo lo que es materia fecal, para hacer un fresco, para hacer una tinción, para todo ese tipo de situaciones deberíamos utilizar. Lo primero es la higiene de manos y la higiene del lugar de trabajo, es fundamental. Utilizar el camisolín, tener la precaución de atarlo correctamente tanto arriba como abajo. Y no solo, usar todo esto, sino la forma en que lo colocamos, ¿sí? Primero lavamos las manos, después se coloca el camisolín, después nos tenemos que colocar el barbijo, después las gafas o la máscara que utilicemos, y después los guantes, que tienen que quedar bien por encima del camisolín. Y para el retiro del equipamiento, primero sacamos el camisolín, que si colocamos todo bien, cuando lo sacamos nos vamos a sacar los guantes también, y eso se descarta todo en bolsa roja. Tenemos que higienizarnos las manos y después pasamos a retirarnos tanto las antiparras o la máscara y el barbijo. Y luego higienizamos nuevamente. Acá les traje algunas recomendaciones, tanto para el uso de barbijos como de máscaras, ya que las empezamos a usar con más cotidianidad. Tenemos dos tipos de barbijos, el quirúrgico, que es el común, ¿sí? Lo importante del barbijo es que nos cubra no solo la boca, sino la nariz y el mentón. Es importante que una vez que lo tengamos no lo toquemos, no nos toquemos la cara sucesivas veces, y al retirar el barbijo nunca tocarlo de adelante, sino que siempre retirarlo con las tiras de atrás. Siempre, antes de ponernos barbijo y después de ponernos barbijos, debemos lavarnos las manos, y es importante tener en cuenta que el barbijo tiene unos pliegues. Esos pliegues deben quedar hacia abajo cuando nosotros nos colocamos el barbijo, ¿sí? O sea, el que me ve a mí debe ver los pliegues hacia abajo, porque si quedan para arriba, cualquier partícula se puede introducir en el pliegue y quedar en el barbijo, y no es la idea. En el caso de los barbijos N95, no los solemos usar nosotros para la toma de muestra, pero sí quizás alguna que otra vez que hemos sembrado en bacterio y ahora lo estamos usando con más regularidad. El barbijo N95 debe ser de uso personal, no debe intercambiarse. En general, para nuestro trabajo le podemos dar una vida útil de 15 días, a comparación del barbijo quirúrgico, que nada más se puede utilizar una sola vez, un solo uso. No, el barbijo N95 se puede utilizar durante 15 días, podemos aumentar su utilidad agregándole un barbijo quirúrgico encima. Pero bueno, lo importante es tener en cuenta que este barbijo debe ser de uso personal y que también tenemos que tener recaudo de lavarnos las manos cada vez que lo vamos tanto a ponernos como a sacarlo. Y una vez que lo utilizamos, se debe guardar en bolsas de papel bien cerradas, ¿sí? Bueno, en el caso de las máscaras, es importante que tengamos en cuenta que una vez que las sacamos, que las utilizamos, lo importante es no tocarlas desde el lado de adentro, higienizarlas bien, lavarlas con agua y jabón, más alcohol 70. En el caso de que se rompan, todo, tanto barbijo como máscaras, debe descartarse en bolsas rojas. Bueno, y los cuidados de la comunidad, ustedes saben que se empezó a implementar el uso de tapabocas, mal llamado tapabocas, porque el tapabocas debe cubrir nariz, boca y mentón. Y esto, este tapabocas es de uso obligatorio en locales comerciales, en dependencias de atención al público y medios de transporte. Y se recomienda su uso en cualquier otro lugar donde estemos, ¿sí? A partir del 20 de abril también se implementó en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, lo que les quería contar es que no hay nada científico todavía que avale que el uso de tapabocas disminuye el contagio, lo que sea. La OMS no sacó ningún comunicado de recomendación en absoluto. El único que sacó una guía el 3 de abril fue el CDC, diciendo que sugería el uso, pero sin fundamentos
científicos, pero bueno, tengamos en cuenta que tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires y algunas que otras provincias de Argentina hay que usarlo. Y por último, para finalizar, les quiero contar un poquito la vigilancia que se hace de este virus. Es importante que sepamos que los objetivos de una vigilancia epidemiológica es alertar, digamos, tempranamente la detección de casos, ver si esos casos aumentan o disminuyen para poder implementar medidas de prevención y de control adecuadas. También es importante registrar de manera sistémica digamos, las diferentes etapas del algoritmo diagnóstico, pero todas las etapas es importante registrar, digamos. Acá si vamos a registrar un caso de COVID, lo que se registra, lo que se informa es desde el caso sospechoso, el diagnóstico, la evolución del paciente y el alta del paciente. Y también tiene como objetivo informar a todos los actores involucrados lo más rápidamente posible para ver también y evaluar un poco si esas pautas, esas prevenciones y el control que estamos tomando sobre esta enfermedad, ver si la pandemia está creciendo o no, todo eso es importante. Bueno, ¿quiénes son los que están obligados a notificar? Los médicos que atienden a la persona, los profesionales del laboratorio, que son los que van a emitir el resultado de la detección, en este caso del virus, las autoridades de los laboratorios y establecimientos de la salud de gestión pública o privada, en el caso de que el bioquímico no pueda llevarlo a cabo, las respectivas autoridades sanitarias municipales o provinciales, y también los epidemiólogos pueden hacer la vigilancia. ¿De qué forma se hace la vigilancia? Bueno, la modalidad es universal, nominal, individualizada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno entra al sistema a hacer la vigilancia, o sea, a informar sobre el caso, se abre como una historia clínica única de ese paciente, donde ahí el bioquímico puede entrar y informar acerca del caso positivo. El médico puede entrar en esa ficha única de ese paciente e informar cuál es su evolución clínica. Y así cada actor que tenga que informar acerca de ese paciente, todos va a quedar registrado en una sola historia clínica única de ese paciente. ¿Y con qué frecuencia se deben notificar? Es con la inmediata. Dentro de las 12 horas detectado el caso, hay que sí o sí notificar sobre el virus. Así que bueno, se hace a través de un sistema, que bueno, nada, no viene al caso, pero es el SNVS 2.0, y bueno, eso es todo lo que les queríamos contar. Les agradecemos mucho, acá les dejamos la bibliografía de todo lo que estuvimos leyendo y estudiando. Esperamos que les haya servido, aunque sea algo les haya quedado, y gracias por este tiempo. Muy bien, ¿eh? ¿Se escucha? Sí, súper bien. Bueno, la felicito, participaron todos. Sí, era la idea, que participemos. ¿Se puede hacer alguna pregunta? Sí. Sí. No sé si lo leyeron, yo lo escuché a través de algunos casos, ¿no? Estos métodos de PCR que detectan estos 3 genes, que son aparentemente lo que les da sensibilidad y especificidad adecuada al método, ¿no? ¿Tienen que estar los 3 positivos para que se considere positivo? No sé si leyeron algo. Tengo entendido que dependiendo, primero dependiendo de la población, ¿no? Donde se está midiendo si hay circulación o no de otros tipos de virus con los que pueda hacer interacción cruzada. Entiendo que si hoy por hoy si da uno positivo, ya se considera el positivo el paciente. Porque justamente, aparentemente, lo que leí y lo que vi, que cuando se diagnostica, generalmente se expresan los 3, y después cuando el paciente entra en su curva, que va remitiendo, se van negativizando de manera diferente. Entonces pueden aparecer genes negativos, pero todavía algunos los consideran positivos, ¿no? Claro, incluso, bueno, el curso de cada paciente va a depender, ¿no? De cuándo va bajando la carga viral y qué es lo que se va detectando también. Entonces, bueno, está como medio en estudio, pero eso es lo que tengo entendido. O sea que para el laboratorio los parámetros nuevos que uno tiene que tener de alguna manera controlados y verificados es fundamentalmente el dímero D,
la procalcitonina, y después todo lo demás forma parte del laboratorio de emergencia, ¿no? El gas en sangre, el ácido láctico. Sí. Sí, el hemograma es fundamental y yo creo que el perfil de coagulación en general, porque suelen pedir fibrinógeno, de hecho el dímero D también es de laboratorio de emergencia, pero sí, yo creo que van a empezar a solicitarlo. En el hospital, les cuento algo, por ejemplo, dímero D, se hacían 30 por año, ¿no? Se pedía muy poco dímero D en emergencia. Y estos 20 días de abril se pidieron más de 100. Claro, sí. Lo que no sabemos si el uso es el adecuado, ¿no? O el apropiado. Claro. Eso no lo sabemos. Sí, no, pero yo, los valores sí. de dímero D llegan a, pero valores de 5.000, 6.000. Vos mostraste en la parte de severos como que más de 1.500, ¿no? Sí. Pero puede llegar a valores, pero 10 veces más, ¿no? Sí. De hecho, pasa que estaban las unidades cambiadas, pero más de 3.000 ya lo considera severo. En general van más de 3.000 los severos. Sí, la otra cosa que muchos no entendía, que estábamos cuestionando, es que los médicos están pidiendo mucho troponina. Sí. Y bueno, vos lo contaste ahí, yo mucho no lo sabía, el alto porcentaje que se observa de valores de troponina en pacientes que fallecen, ¿no? Sí, tal cual. El tema de la troponina es que ellos ven la modificación y ven esto de que el paciente, el 59% de los muertos tienen la injuria miocárdica, pero todavía no saben por qué, ni no pueden detallar el mecanismo, por lo menos lo que pude investigar yo. Pero ven que la diferencia entre el que sobrevivió y el que falleció es mucha la diferencia del aumento de la troponina. Fíjense que esta es una patología que tiene un apoyo casi 80% en laboratorio. Sí. O sea, Imágenes colabora con lo que es radiografía de tórax y tomografía de pulmón. Sí. Y después todo es bioquímica, todo laboratorios, ¿no? Sí, tal cual. El diagnóstico. El diagnóstico, el seguimiento y todo. Bueno, yo no tengo más preguntas. No sé si alguien quiere preguntar, que pregunte. Pueden, si quieren, porque están... Ella quiere preguntar algo. Yo quería decir que también es importante tener en cuenta en los enfermos el estado nutricional y el aporte de la vitamina D, porque está demostrado que un buen estado nutricional mejora el pronóstico de estos pacientes, que la vitamina D a veces se da en forma exógena en estos pacientes internados, y el mecanismo de acción sería a través de pedir que el virus se replique cuando entra a la célula a través de la membrana, del receptor transmembrana, inhibir la acción de la proteína IgG2, que es una de las proteínas que hacen que el virus se replique. Bueno, la vitamina D se metería justo ahí a inhibir la replicación del virus. Así que tener en cuenta el buen aporte nutricional de los pacientes internados. Bien. Bueno, ¿Alguna otra pregunta? A estos chicos que estudiaron un montón. bueno, creo que... a ver, acá tengo una pregunta en el chat. Ah, qué nivel. Yo el chat no lo sé usar. No, ponen felicitaciones, Nati Baeza. Gracias, Nati. ¿Qué dice? Gracias. Bueno, si ninguno tiene ninguna duda, yo el Ateneo lo grabé, así que si lo quieren después lo compartimos para aquellos que no lo pudieron ver y les interesa, lo tenemos grabado. Bueno, muchas gracias, Agustina. Nada. Y a todos de la residencia. Bueno, gracias por la Muy buena convocatoria que actualización. tuvimos. Muchas gracias. Bueno, nos vemos. Hasta luego, gracias. Chao, chao. Chao, gracias.